Buenas, cultivador. Voy a hacer una serie de vídeos sobre la historia de la marihuana, ya que parece que el cannabis es una planta que, debido a su prohibición y su posterior estigmatización por la sociedad, hemos olvidado que un día fue una gran compañera de la humanidad. Y es que el cannabis ha tenido una relación muy cercana con el ser humano a lo largo de la historia. Voy a empezar por la cronología de los hechos que acontecieron al cannabis desde los comienzos de esta hasta hoy en día. Luego veremos estos hechos más atentamente en otros vídeos. Hace 130.000 años. La prueba física más antigua que tenemos de cannabis en el mundo es en el lago Baikal, en Rusia. Se encontró polen de cannabis de hace 130.000 años. Hace unos 4.000 años antes de Cristo. En Asia se encontró una tumba con ropa hecha de cáñamo. Se sabe que en Asia Oriental, por aquella época, ya había cannabis domesticado. Hace unos 2.500 a 1.600 años antes de Cristo. En el Hindu Kush se encontraban las primeras civilizaciones que utilizaban cannabis en bebidas sacramentales. En el siglo XVI antes de Cristo se encontraron las primeras pruebas de cannabis domesticado en el sur de Asia. Durante la dinastía Shang en China se establece el cáñamo como uno de los 5 granos básicos. En el siglo VII a.C. se encontró una tumba en la cuenca del Tarim con flores de cannabis hembra. Siglo VI a.C. El bhang, hecha de cannabis, es una bebida sacramental muy utilizada en el hinduismo y el budismo, y en otras religiones del sur de Asia. En el siglo V a.C. se encuentran escritos de Heródoto sobre los tracios, en los que habla sobre sus ropas de cáñamo, y sobre los escitas, y cómo queman semillas de cannabis en sus ceremonias funerarias. Siglo IV a.C. se introduce el cáñamo como fibra textil en Europa, debido a la expansión romana. Siglo II a.C. A partir de fibras de desecho de cáñamo se inventa la fabricación del papel en China. Siglo I a.C. Primeros escritos que describen los efectos del cannabis en la farmacopea china. Siglo II. Se encuentran escritos griegos de Galenos y Discordes que hablan sobre el cannabis. Siglo X. En Europa hay un mercado de cáñamo textil establecido. Se utilizan molinos de agua y de viento que ayudan en el enriado. Siglo XI. Se conocen las primeras pipas de agua en el norte de África. Eso sugiere que el cannabis también se fuma. Siglo XII. Se conocen los primeros poemas árabes sobre el hachís. También los primeros escritos musulmanes sobre los beneficios medicinales del cannabis. Siglo XIV. El cáñamo textil para la producción de velas y cuerdas entra en el mercado internacional. Venecia establece un precedente sobre el control de la producción de cáñamo para asegurar el poder naval. Siglo XV. Las pipas de agua africanas se expanden por el sur de Asia y Levante, como las costumbres de fumar marihuana. Siglo XVI. Los marineros que viajan a Oriente conocen el tabaco y el cannabis. Siglo XVII. Los esclavos africanos expanden su conocimiento sobre el cannabis y las pipas de agua cruzando el Atlántico hasta América, debido al comercio de esclavos. Siglo XVIII. España, Portugal y Gran Bretaña dependen de la producción de cáñamo textil para asegurar el poder naval e intentan aumentar la producción. Siglo XVIII al XIX. Rusia domina el suministro mundial de cáñamo textil. Año 1753. El taxónomo Carlos Linneo da nombre al cannabis sativa. Año 1793. El taxónomo Jean-Baptiste Lamarck da nombre al cannabis indica.
Año 1800. Las tropas de Napoleón conocen el hachís en Egipto. Año 1809. Se conocen los primeros discursos en contra del hachís. Año 1829. En Río de Janeiro, Brasil, se implementa la primera ley para controlar el cannabis recreativo, para controlar a los trabajadores. Año 1830. Se implementa el uso del cannabis medicinal en la farmacopea occidental y se vuelve un fármaco aceptado. Año 1840. Las autoridades mexicanas empiezan a preocuparse por el cannabis recreativo. Es la primera vez que tenemos constancia del que se nombra al cannabis como marihuana. Año 1850. El cáñamo para la producción de velas y cuerdas alcanza su cumbre. Es necesario para mantener el poder naval. El cannabis se introduce en Europa y Norteamérica. Año 1880. Las autoridades sanitarias advierten que el cannabis induce a la locura y violencia en los consumidores. Año 1890. Se distribuyen los primeros panfletos con publicidad anti-marihuana. Año 1825. El cannabis indica es incluida en la lista de sustancias controlada en la Convención Internacional del Opio. Año 1938. Se prohíbe el cannabis en Estados Unidos. Año 1940. Pese a su prohibición, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos incentivó el cultivo del cáñamo industrial para ser la mayor fuerza naval. Año 1950. El mercado internacional de cannabis se estanca. En Estados Unidos cesa su producción. Las cuerdas y velas ya no son esenciales, debido a las nuevas tecnologías, como el barco de vapor hecho de metal. Año 1961. Se prohíbe el cannabis a nivel mundial, bajo la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Año 1973. Nixon declara la guerra contra las drogas. Año 1990. Hay países que vuelven a legalizar el uso de cáñamo industrial. Año 1996. En Estados Unidos, California y Arizona legalizan el uso de cannabis medicinal. Año 2012. Los estados de Colorado y Washington legalizan el uso del cannabis recreativo. Año 2013. Uruguay legaliza el consumo, la venta, el cultivo y la distribución de cannabis. Año 2014. Colorado legaliza el uso recreativo del cannabis. Año 2016. Chile despenaliza el cultivo y consumo en un lugar privado. Año 2021. Argentina despenaliza el cultivo y el consumo controlados. Año 2022. Tailandia despenaliza totalmente el cannabis. Año 2024. Alemania despenaliza el cannabis, el cultivo, el consumo y pertenecer a una asociación o club. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre la cronología de la historia de la marihuana. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos.